Bueno, dentro de esta capacitación vamos a manejar una introducción, objetivos, alcances y campos de aplicación, así como definiciones. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden interrumpirme, no hay ningún problema. ¿Cómo preparo a la escuela para el regreso a clases? Pues bueno, las medidas sanitarias específicas de salud, higiene y limpieza. Vamos a ver los procedimientos de limpieza y desinfección, la limpieza de tinacos, cisternas o depósitos de agua que ustedes utilicen, el material que vamos a utilizar y el procedimiento para el mismo. El agua que ustedes van a utilizar y el agua que es para consumo humano. Los tipos de residuos que vamos a manejar, que son los orgánicos, los inorgánicos, que son conocidos comúnmente como pues, residuos municipales, los residuos sanitarios. ¿Cuál va a ser la disposición final correcta de estos residuos? Vamos a ver rápidamente también dentro de esta capacitación los elementos para el manejo de alimentos que tienen, en este caso, algunos lugares, estancias infantiles o preescolares en el área de cocina. Hay que mantener la limpieza, separar crudos de cocidos. En general vamos a ver los 5 elementos claves que maneja la Organización Mundial de la Salud. Como medidas sanitarias o fase B de este contenido van a ser las medidas generales para implementar por COVID, que es el tema que nosotros estamos teniendo, bueno, que nos tiene aquí en esta presentación, ¿no? Y bueno, dentro de las medidas sanitarias vamos a conocer el protocolo de COVID, cómo se elabora, los registros, el código QR, las señaléticas que van a necesitar, la sana distancia, cómo la vamos a manejar, las medidas sanitarias, el uso del equipo de protección personal, lavado y desinfección de manos, el filtro sanitario y el manejo de residuos sanitarios nuevamente. Y como fase C, las medidas sanitarias para las guarderías y estancias infantiles va a ser las específicas para el personal que labora ahí, las específicas por espacio y por actividad, y al final vamos a ver unos anexos que son básicamente señaléticas que se pueden utilizar en las estancias infantiles. Bueno, como introducción, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud, el día 11 de marzo del 2020, del año pasado, declara como emergencia de salud pública y de importancia internacional la aparición y la propagación del virus SARS-CoV-2, y considerando ya como pandemia, o sea, en todo el mundo, y de esta manera los gobiernos implementan medidas urgentes de diversas naturalezas para contrarrestar este contagio. Ante dicha declaratoria, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México realiza diversas publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en estas gacetas se van emitiendo las disposiciones necesarias que van a prevenir el contagio. Esto es, empezó a emitir gacetas en las que se fue dando un cambio de color en el semáforo epidemiológico de acuerdo a la capacidad hospitalaria que teníamos en la Ciudad de México. Bueno, se estableció como medida de salubridad varias, pero la primera fue cerrar centros como guarderías, estancias infantiles y todo lo que tenía que ver con nivel preescolar, así como nivel básico, medio superior y superior. Entonces, desde hace un año se encuentran cerradas las escuelas, como es el conocimiento de todos. Y bueno, aquí es importante tener claro que esta emergencia pues no ha terminado, a pesar de que nos encontramos en semáforo verde, pues todavía tenemos algunas restricciones y sí es muy importante continuar con todas las medidas que ya las sabemos y que en esta presentación se las vamos a recordar. Entonces, todos van a ser de observancia obligatoria. ¿Por qué? Pues porque finalmente la pandemia no ha acabado. Las razones, pues es porque todavía hay casos, sigue habiendo una curva importante de casos confirmados de COVID, aunque ya la ocupación hospitalaria ha bajado más del 50%, todavía se está teniendo algunos brotes en distintos estados de la República y obviamente pues que son importantes, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfocar básicamente a la Ciudad de México. Estas actividades que el semáforo verde va a establecer, pues van a ser emitidas por las autoridades sanitarias, pero además van a estar publicadas en la Gaceta. Entonces, ustedes pueden checar todo lo que tenga que ver con los lineamientos de medidas de protección a la salud en la página que aparece en la presentación, que son medidasanitarias.covid.cdmx, lineamientos y el tipo de documento
que ustedes van a observar ahí, van a ser las medidas de protección con las que ustedes deben cumplir. Bueno, como definición operacional, pues sabemos que la palabra COVID es una enfermedad que es causada por el virus SARS-CoV-2, que ese fue el nombre que se le puso y que la Organización Mundial de la Salud lo aprobó y es como lo conocemos. Como definición operacional, un caso sospechoso va a ser aquella persona que presente 2 o más de los síntomas asociados a COVID. ¿Qué quiere decir? Pues ya conocemos, ¿no? Los síntomas más comunes son tos seca, fiebre alta, dolor muscular. Si presenta dos o más de estos síntomas, pues vamos a tener que pensar en estos momentos en que se pueda tratar efectivamente de COVID-19. Equipo de protección personal o como lo definimos es EPP. Estos son los equipos o piezas que se utilizan o que utiliza el personal para evitar tener contacto directo con los peligros ambientales, los cuales pueden estar generando un contagio. Esto es cubrebocas, caretas, guantes. Y tenemos como personas en situación de vulnerabilidad o riesgo a aquellas personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad o personas que padezcan enfermedades crónicas con alguna comorbilidad como el cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas. Recordemos que aunque las personas mayores de 60 años ya se encuentren vacunadas a la fecha, aún continúan siendo una población de riesgo. El público usuario, la definición operacional va a ser que toda niña, niño, docente y personal académico o administrativo que se encuentre en un centro educativo va a considerarse como público usuario. Pues bueno, sabemos que la sana distancia es un lineamiento que emitió el gobierno federal desde hace un año, en la que nos hacía conciencia de mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre persona y persona o en lugares muy concurridos. La señalética, pues va a ser todo la técnica comunicacional que nosotros le llamamos como símbolos o como señales, letreros que nos van a indicar o nos van a orientar sobre el uso de alguna instrucción, sobre la forma de cómo debemos actuar en determinado espacio físico. Un residuo sanitario, pues va a ser todo aquel material que se va a desechar y que no debemos confundir con un material o residuo peligroso biológico infeccioso, porque estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Un residuo sanitario, pues estamos dudando de la procedencia y que obviamente no sabemos la condición en la que ese material fue desechado. Es por eso que hay que dar una disposición final correcta. ¿A qué le llamamos residuo sanitario? Bueno, va a ser el residuo que nosotros vamos a desechar y que se puede tratar de pañuelos, guantes, caretas, cubrebocas, que, bueno, en este caso, pues son de dudosa procedencia y que no sabemos, pues, si la persona está contagiada o no, por eso es que le vamos a dar una disposición final correcta. La fase A, pues son medidas sanitarias específicas de salud, higiene y limpieza que va a tener en un centro de, como una guardería o un lugar donde se asista a niños. Ok, los procedimientos más importantes que nosotros consideramos son los de limpieza y desinfección del centro educativo. ¿Por qué? Porque finalmente estos centros educativos fueron cerrados por un año o más de un año. Entonces, la falta de limpieza nos va a dar como resultado, pues, obviamente, la proliferación de fauna nociva, la contaminación del agua, la contaminación de alimentos, y que todo esto va a aumentar el índice de enfermedades gastrointestinales o mejor llamadas ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, o a lo mejor algunas otras asociadas a la precaria limpieza. Bueno, nosotros sugerimos la limpieza, como le llamamos, de triple balde. El procedimiento para esta limpieza es 3 pasos: enjabonar, enjuagar y secar y desinfectar. Es muy sencillo, como ustedes lo pueden ver en el diagrama, pues enjabonar hay que utilizar una solución que tenga solamente detergente. El detergente solamente va a tener la acción de limpieza. No vamos a mezclar ningún otro producto más que el jabón. Previamente lo vamos a preparar con agua,
vamos a hacer, utilizar un paño, una jerga, lo que nosotros queramos utilizar, vamos a enjabonar. El segundo paso va a ser enjuagar y secar, que sería nuestro segundo balde. Y el tercer balde, que va a ser removida la suciedad y todos los residuos del detergente, vamos a utilizar una solución clorada para que podamos desinfectar nuestras áreas. Este es un ejemplo del procedimiento de limpieza y desinfección, pero más que el ejemplo de la limpieza y desinfección con triple balde, es la dilución a la que tenemos que utilizar nuestros desinfectantes. El desinfectante más común que están utilizando en este momento, pues se trata del cloro. Como tal, el cloro, pues lo podemos encontrar en distintas presentaciones. En la parte izquierda de la tabla, ustedes pueden observar la presentación en la que vamos a encontrar el cloro comercial. Lo podemos encontrar desde el 4% hasta el 13%. Eso viene en la ficha técnica de cada producto que ustedes utilicen y ustedes lo van a poder observar en la parte trasera del bote y de acuerdo a esa concentración ustedes van a hacer su dilución. Como nota aclaratoria, en la parte de abajo viene que 20 gotas equivalen a 1 mililitro. ¿Ok? Dentro de la limpieza les mencionábamos que es una parte muy importante, un área de oportunidad que nosotros podemos aprovechar. La limpieza de tinacos y cisternas. En la primera diapositiva les comentaba que si no hay una buena limpieza, pues obviamente podemos tener muchas enfermedades gastrointestinales y la proliferación de fauna nociva. Por eso es muy importante tener limpieza en los tinacos o cisternas o depósitos que se utilicen para, para contener el agua que ustedes van a utilizar en su centro de trabajo. Deben de estar limpios, que son los principios básicos que tienen que regir a esto. Estar limpios, ser de material resistente y de fácil limpieza. No se deben introducir objetos en el depósito y deben de mantenerse tapados para impedir la entrada del polvo. Eso es muy importante porque a veces los tinacos no cuentan con tapa. Entonces toda la fauna nociva va, defeca, orina, hay polvo, hay lodo, hay lluvia y esa agua pues ya está contaminada, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la escoba, un cepillo, jerga, guantes de hule, cubrebocas, un pañuelo húmedo o bien un cubrebocas, banco firme que no se caiga o una escalera o una cubeta de agua limpia y una solución de cloro de acuerdo a la concentración que se maneje, como se los mencioné hace un momento. Todos los materiales que ustedes utilicen para la limpieza de estos depósitos deben de estar limpios y de preferencia deben de ser nuevos, porque recuerden que van a utilizarlos para lavar un depósito que va a estar conteniendo agua, que es agua para las personas, o sea, para los servicios, pero sí también va a ser utilizada muy probablemente para la parte del lavado de trastes. En ningún momento vamos a utilizar detergente, únicamente vamos a limpiar, vamos a sacar el agua que quede, vamos a utilizar un cepillo, vamos a limpiar todas las paredes, a retirar la materia orgánica y nos debemos de poner un cubrebocas. Una vez que se entre al depósito, debe tenerse cuidado para no intoxicar y tener periodos de descanso de 10 a 15 minutos para que no se sature nuestro ambiente de cloro y podamos tener un accidente. Se tiene que cepillar bien, se tiene que enjuagar y con una jerga limpia y de preferencia nueva vamos a limpiar todas las paredes. Aquí, bueno, ya se los expliqué de manera muy rápida, pero vamos a utilizar una cubeta con la solución de blanqueador comercial. Le llamamos nosotros 8 mililitros, lo que equivale a una cucharada sopera por cada litro de agua que ustedes utilicen. Van a impregnar el cepillo con la solución de cloro, a tallar piso y paredes y se tienen que proteger como les mencionaba hace rato. ¿Me pueden apagar el micrófono que está hablando, por favor? Hay que trabajar en intervalos de 10 a 15 minutos y dejar que la solución se impregne de 20 a 30 minutos. Este tiempo que nosotros vamos a dejar transcurrir, vamos a enjuagarlo con agua limpia, de preferencia que ya está desinfectada, y todo lo vamos a sacar el agua con la jerga o con una cubeta si es mucha y lo vamos a secar.
Ok, el agua para uso y consumo humano que ustedes van a utilizar o que van a estar empleando en este tipo de depósitos, pues debe ser libre de contaminantes. Nosotros le llamamos agua potable. El agua potable no contiene contaminantes físicos, le llamamos que sean visibles, químicos o agentes infecciosos que no causan efectos nocivos para la salud. Tenemos tres tipos de contaminación o sus características que son las peculiaridades de tres, ¿no? Las biológicas, pues debe estar libre de bacterias y patógenos, y eso nos lo marca la norma oficial mexicana 127, que habla acerca de agua para uso y consumo humano. Las físicas, pues la física es muy, muy común, son características organolépticas del agua, no tiene sabor, no tiene olor, ni tampoco tiene turbiedad. Y las químicas, debe estar libre de sustancias químicas como el hierro o el manganeso o el cobre, y pues ese tipo de estudios o de análisis se tienen que hacer en laboratorio. El agua que esté en contacto con las materias primas debe ser agua potable, al igual que el hielo, si es que se utiliza. Si ustedes van a utilizar hielo para mantener frío algún alimento, este hielo debe ser con agua potable, pero no debe estar en contacto directo con los alimentos. Y se debe de garantizar una medida que garantice la potabilidad del agua. Nosotros, en el momento que hacemos nuestras visitas de verificación, le solicitamos un registro y una bitácora. Este registro y bitácora es un monitoreo que se hace de cloro residual. Ustedes pueden hacer este monitoreo de manera muy sencilla comprando un aparato que se llama clorímetro. Y en el clorímetro tiene una escala de colores, colores rosas, en los que les va a indicar la cantidad de partes por millón que tiene el agua. Las cantidades que pide la norma es de 0.5 a 1.5 partes por millón. Vamos a monitorear el cloro residual. Se puede hacer un análisis microbiológico del agua y sobre todo si esa agua que ustedes utilizan es agua que a lo mejor se están abasteciendo de un filtro o bien se están abasteciendo con una purificadora de la colonia, que es muy, muy usual, les tienen que solicitar los análisis microbiológicos o bien realizarlos ustedes. Y deben de tener un programa de limpieza y desinfección continuo. Por lo menos la norma marca que debe ser cada 6 meses, o sea, 2 veces por año. El agua que ustedes van a utilizar, pues como les decía, debe tener entre 0.2 y 1.5 partes por millón de cloro residual libre para que pueda ser apta para los servicios. Aquí tenemos unos métodos de desinfección del agua. Estos métodos de desinfección, nosotros nos basamos en garrafones por litros. Entonces, si nosotros tenemos un garrafón que tiene capacidad para 5 litros, en condiciones normales el agua, nosotros le tendríamos que colocar 10 gotas de cloro. Si nosotros tenemos un agua de dudosa calidad, pues entonces vamos a tener que agregarle 15 gotas de cloro. Y así hasta llegar a lo que nosotros tenemos como 2,000 gotas con una capacidad de 10,000 litros aproximadamente, o 1,100 litros, que son los litros de agua que comúnmente, o más bien los garrafones, los tinacos que se utilizan en las casas, ¿no? Que son los que ustedes están observando ahí, el más grande, el que dice tinaco de 1,000 litros aproximadamente. O tenemos cisterna de 5,000 litros. Ahí ya pueden ustedes emplear a lo mejor pastillas de cloro. El uso del hipoclorito de calcio en pastilla también es una forma de poder desinfectar el agua en grandes cantidades para no emplear tanto cloro. Ajá. Hay que, se pueden utilizar las pastillas, nada más hay que ver bien cuál es la concentración que tiene el hipoclorito de calcio y entonces solamente hacen la conversión. Aproximadamente la pastilla que está en el mercado contiene 7 gramos de hipoclorito de calcio y esto nos sirve para 3,000 litros de agua clara. Se mezcla bien y se espera 30 minutos para usarla. Comúnmente esto lo utilizan mucho en piletas o en cisternas. Después de que las lavan, les ponen las pastillas de hipoclorito de calcio para garantizar la efectividad de la limpieza. O bien, se puede utilizar, y esto es más común verlo en la desinfección de frutas y verduras, pero también
sirve para la desinfección del agua y es la plata coloidal o lo que conocemos como microdin. La plata coloidal se van a agregar 2 gotas por cada litro de agua y el recipiente en el que ustedes pueden hacer la desinfección pues debe ser o de plástico o de vidrio y esperar 30 minutos para usarlo. No se puede hacer la dilución en materiales de metal por la reacción que tiene la plata coloidal con el metal. O bien pueden utilizar yodo al 2% y van a agregar 2 gotas por cada litro de agua, siempre y cuando sea yodo al 2%. Si el yodo es a más concentración, tendrán que seguir las instrucciones de uso que vengan en el producto. Y bueno, aquí tenemos la tabla que nos indica la cantidad de gotas y la sustancia que vamos a utilizar. El hipoclorito de sodio, pues es el cloro, el hipoclorito de calcio es el cloro, pero en pastilla, la plata coloidal que les acabo de mencionar y el yodo. Estos tienen tiempo de espera. El que menos espera es el yodo, siempre y cuando sea al 2%. Bueno. Hace un momento les mencionaba que nosotros conocemos los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Estos son los que comúnmente nosotros entregamos al camión recolector de basura. El camión recolector de basura pues nos pide que los dividamos entre orgánicos e inorgánicos, e incluso hay días para pasar. Pero ahora se ha agregado uno más. Ahora están los residuos sanitarios. A partir de la pandemia se han generado muchos puntos de acuerdo e incluso se ha propuesto una cartilla para las personas que trabajan con residuos de todo tipo, ¿no? Personas de limpia, en la que se va a mencionar o se les va a pedir primero que estén vacunados y que se les dé la protección y el equipo de protección correcto para poder manejar este tipo de residuos. Los residuos orgánicos, pues ustedes ya los conocen, son los residuos de comida o de jardinería. Tenemos los inorgánicos, que bueno, son residuos que se elaboran con materiales que no se descomponen en corto tiempo, sino todo lo contrario, a veces llevan años, muchísimos años para poderse descomponer y entonces utilizan lo que le llaman el reciclaje. Y los residuos sanitarios. Estos van a ser materiales que se desechan al ser utilizados en la higiene personal, pañuelos, cubrebocas, bueno, incluso ya se podría considerar un residuo sanitario, por ejemplo, un chicle, que también lo han estado considerando la Secretaría del Medio Ambiente como un residuo sanitario. Nosotros, al tener residuos sanitarios, vamos a tener que dar una disposición final correcta y responsable de estos residuos. ¿Qué quiere decir? Vamos a meterlos a una bolsa de plástico, los vamos a rociar con una solución de cloro y los vamos a entregar al camión recolector de basura, haciéndoles hincapié en que llevan residuos sanitarios. No necesitan ser una bolsa específica de algún color, no debe ser RPBI porque tendrán que seguir una ruta muy distinta y el RPBI, pues como su nombre lo dice, son residuos peligrosos biológico-infecciosos, sangre, tejido, agujas, y ese no es el caso, solamente es contener si es que a lo mejor en algún momento pudieran estar contaminados con COVID, los vamos a rociar con una solución de cloro y se van a entregar al camión recolector. Bueno, entrando en materia a lo que se refiere a al manejo higiénico de alimentos, nosotros nos basamos en una norma oficial mexicana que es la 251, que también es de observancia obligatoria. Manejamos 5 elementos para el manejo de los alimentos. El primero, nosotros le llamamos limpieza. Y la limpieza es en todos los aspectos. La primera, pues, es el lavado de manos frecuente antes de preparar los alimentos, durante la preparación, después de ir al baño y a la interrupción de esta. Hay que proteger los alimentos y todas las áreas de cocina. Esto es almacenes, puertas, algunas áreas que tienen ventilación. Tenemos que mantenerlo limpio. La limpieza en un área donde se preparan alimentos debe ser exhaustiva y debe ser un mantenimiento preventivo, correctivo y exhaustivo. Y eso ustedes lo pueden registrar en bitácoras. Las bitácoras que nosotros les pedimos son bitácoras de formato libre que ustedes las van a ir adecuando a sus necesidades.
La otra parte que nosotros manejamos como una clave para el manejo de alimentos es separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos. La contaminación cruzada que maneja la norma 251 es muy clara y esta se va a producir cuando un alimento limpio entra en contacto con un alimento que está contaminado, o a veces no necesariamente tiene que estar contaminado. Si nosotros utilizamos una tabla picadora, por ejemplo, que está picando productos cárnicos crudos, pues evidentemente las toxinas con las que tiene la carne de la sangre nos van a contaminar a lo mejor un producto que es de consumo inmediato, por ejemplo, un queso, un jamón. Un queso y un jamón no los podemos desinfectar, por lo tanto, pues nos van a provocar una contaminación. Hay que separarlos y hay que tener un control con las tablas picadoras, un control con los utensilios que utilizamos. Por norma oficial mexicana está prohibido utilizar tablas picadoras de madera y todo lo que tenga que ver con la madera, ni cartón. La norma oficial dice que la madera es un material poroso que no se puede lavar correctamente ni tampoco desinfectar. Por eso es que se intenta que se cambien todos los utensilios que tengan como base la madera para poderlos reemplazar por un material que sea de fácil limpieza y que se pueda desinfectar, que en este caso podría ser una alternativa el acero inoxidable o bien el plástico. El otro elemento es cocinar completamente los alimentos. Todos los guisos, las sopas, nos tenemos que asegurar que alcancen los 70 grados centígrados o más. Cuando se trata de un producto que se va a recalentar para comer o alimentos infantiles, tienen que ser más de 70 grados a una temperatura estable, que esté constante y que por lo menos permanezca así 15 minutos. Hay que utilizar termómetros tanto en el área de preparación de alimentos para los alimentos que ya están preparados como para mantener la temperatura en refrigeradores. Es decir, estos dispositivos como los termómetros deben de estar pegados en los refrigeradores. Los refrigeradores, algunos ya cuentan con termómetro, pero algunos no. Entonces, ustedes tienen que adicionar este dispositivo y registrar las temperaturas que va teniendo este refrigerador. ¿Por qué razón? Pues porque pues nosotros necesitamos una bitácora de control de temperaturas, tanto de refrigeración como de alimentos terminados, preparados. Y sobre todo si se trata de alimentos de buffet o barra para buffet, tanto fría como caliente. El otro elemento es que hay que mantener todos los alimentos a temperaturas seguras. Este va muy ligado al elemento anterior. No se puede permitir la temperatura ambiente por más de 2 horas y sobre todo si el alimento ya está cocido. Aunque esté en refrigeración, los alimentos se descomponen. Tienen un periodo de vigencia, un periodo de caducidad o de consumo preferente. Los alimentos deben de consumirse en el momento y no guardarse. Si es que se guardan y se quieren recalentar, tiene que ser a una temperatura estable de 70 grados por lo menos 15 minutos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y la última es las materias primas. Las materias primas pues deben de estar lavadas y desinfectadas, tal como se los mencioné hace un momento. Tienen todo la variedad de productos para desinfección. Se tiene que hacer un lavado o un cepillado según sea el caso de las frutas, verduras o hortalizas. Hay que lavarlos, desinfectarlos y especialmente si se comen crudas estas frutas y verduras. Hay que esperar el tiempo que nos dice la ficha técnica del producto, hay que enjuagar, hay que secar y se pueden utilizar. Todos los productos, sobre todo los que vienen de la tierra directamente, tienen que estar cepillados y bien lavados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si gustan, pueden activar sus micrófonos o colocar la pregunta a través del chat. En este momento no tengo pregunta. Gracias. Ok, bien. No, gracias. Entonces, las medidas sanitarias, que sería la parte B de esta presentación, tiene que ver con el protocolo. El protocolo, como definición, es
que cada uno de los centros educativos va a elaborar un protocolo de seguridad sanitaria. Este protocolo va a contener básicamente todo lo que hemos estado hablando en esta presentación. Cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer, quiénes van a ser las personas involucradas. Y bueno, esto tiene que ver con el modelo de protocolo de seguridad sanitaria y de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria que emitió tanto la Secretaría de Salud, la de Economía y la de Trabajo y Previsión Social, así como en el portal del IMSS. En el portal del IMSS, ustedes tendrán que registrar su actividad económica, pero además tendrán que registrarse y tomar todos los cursos que vienen en su página. Eso es muy importante. Si por alguna situación nosotros tenemos una verificación en alguna estancia y no cuentan con este tipo de protocolos, pues sí son motivo de suspensión de actividades por parte de la agencia. Aquí están las ligas para que ustedes sepan en dónde tienen que registrarlo, la llave única para el registro de actividad económica para que ustedes puedan tener la carta compromiso y el código QR pegado en la puerta de cada uno de estos centros educativos. Y bueno, entramos a la parte de la señalética, que como les decía, pues es material informativo. Este tipo de material tiene que estar en las entradas, en las áreas de trabajo, en sanitarios, porque también se pide para los sanitarios. Tiene que haber o promoverse el lavado de manos continuo. Y bueno, el letrero tiene que indicar varias cosas. Uno es la sana distancia y ese también tendrá que estar colocado en el piso para poder invitar a las personas o a los usuarios a lo mejor a colocarse en círculos, en rayas, en lo que ustedes quieran diseñar. Lo pueden hacer porque finalmente tienen esa libertad. Nosotros solamente les damos ciertas ideas para que ustedes puedan ejemplificar. Las zonas que no se deben ocupar, en algunos lugares, si ustedes han observado, hay sillas que se pueden ocupar, o en el banco han observado que no se puede ocupar una o dos filas, es lo mismo que se tiene que poner. El uso obligatorio de cubrebocas, incluso a la entrada y en todos los lugares donde ustedes puedan colocar señaléticas, es válido. Hay que indicar también los puntos donde van a colocar gel antibacterial o productos de desinfección de manos. Y el aforo máximo, hay que checar de acuerdo a la Gaceta, la publicación de la Gaceta que se da todos los viernes, cuál va a ser el aforo y qué cantidad de personas ustedes van a poder permitir en las guarderías, en las estancias o en los niveles educativos. Hay que colocar las señaléticas que indiquen la entrada y salida de el flujo unidireccional, entrada y salida para que no haya contacto directo y delimitarlo con flechas o a lo mejor poner algún letrero o a lo mejor la idea es que sea claro y que las personas que estén asistiendo a estos centros educativos sepan por dónde entrar y por dónde salir. Hay que evitar aglomeraciones y si tienen salas de espera, pues igual tendrán que tener señaléticas. La sana distancia, pues igual, la señalética es la que ustedes quieran aplicar, pero sí debe ser una distancia aproximada de 1.5 metros entre las personas, si hacen filas, si están en el baño, si hay comedores. En el caso de las rampas, también se debe implementar una política en la que a lo mejor ustedes puedan, como les comentaba hace rato, colocar círculos, a lo mejor van a poder colocar sus flechas unidireccionales del lado derecho los que suben, del lado izquierdo los que bajan, y asimismo tendrá que ser en las entradas, ¿no? O que la circulación, si el espacio es muy pequeño, la circulación la puedan dar a lo mejor de tal manera que no crucen entre las personas o tengan contacto entre sí. Bueno, hay que garantizar que la infraestructura y los insumos sean los adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final ustedes saben con qué cantidad de recursos y material cuentan, pero deben de abastecerse de tal forma que ustedes cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se les está pidiendo. Hay que capacitarse, o sea, esta capacitación tiene una constancia, pero también es importante que se tomen las capacitaciones que está dando el IMSS. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que ustedes tengan todos los elementos para poder seguir operando de manera lo más normal posible y obviamente protegidos.
Hay que evitar en todo momento, y eso también lo marca la Gaceta, evitar ceremonias o festivales, porque finalmente, aunque seguimos en semáforo o que estamos en semáforo verde, aún continúan los contagios y entonces el evitar las aglomeraciones vamos a evitar nuevamente contagios. Hay un sector de la población que no se encuentra vacunado y es muy probable que este sector pues sea el que contagie a las personas que aunque ya están vacunadas y les puede dar la enfermedad y a lo mejor esa enfermedad no va a ser mortal, pero sí les va a dar. Entonces, para evitarlo, hay que evitar que se hagan actividades como ceremonias, festivales, juntas. Digo, ahora con toda esta situación de las presentaciones en línea, creo que podría ser una herramienta muy útil. Hay que establecer de manera continua programas de limpieza y mantenimiento, y es a lo que me refiero cuando les hablo de las bitácoras que deben de tener, mantenimiento preventivo, correctivo, exhaustivo, y lo tienen que determinar de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo. Hay que establecer horarios de comidas y actividades para que se reduzca el contacto entre personas. Si hay comedor, pues tendrán que separarse las mesas o los espacios para que no tengan contacto, porque es el único momento en el que nos podemos quitar el cubrebocas. Se está sugiriendo que el alumno asista 3 días a la semana y que se valore la modalidad mixta en horarios escalonados con el fin de no saturar las aulas y que puedan tener la oportunidad todos los alumnos de poder asistir a la escuela. En el caso del personal que labore en los centros de atención, pues el uso obligatorio es tanto de cubreboca como de careta o de algún otro dispositivo que pueda proteger el rostro de la persona. Al ingreso del centro educativo, tiene que traerlo ya puesto. Evitar tocar cara, nariz y boca y superficies que estén sucias o que estén de dudosa procedencia y tener en todo momento acceso a gel o a agua corriente y los insumos necesarios como jabón y toallas desechables. Los pañuelos que se utilicen para limpiarse la nariz o la boca se tienen que colocar en un cesto de basura, como les mencionaba, hacer una disposición final correcta y señalar en ese bote que se trata de residuos sanitarios. Estos van a ser depositados en las áreas que ustedes mismos designen y tienen que tener sus botes con tapa, con señalización y con bolsa plástica. Si ustedes quieren, la norma marca 3 tipos de tapa: tapa oscilante, tapa de accionamiento de pedal o bien una tapa normal como la que conocemos, pero debe estar tapado. Debe haber una desinfección constante y, si es posible, puede optarse en áreas de contacto con usuarios de manera muy constante, barreras de acrílico o de grafeno. Si es que ustedes cuentan con punto de atención a la población o a los padres de familia para evitar el contagio. Bueno, dentro de las medidas también de equipo de protección personal se encuentra, y eso es obligatorio, aparte que también lo tienen que mencionar en las señaléticas que van a colocar en todas las áreas: el estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, evitar los abrazos, esto ya lo tenemos súper estudiado, no escupir y en caso de hacerlo utilizar un pañuelo desechable y lavarse las manos. Bueno, la señalética que nosotros les estamos sugiriendo es la que se encuentra ahí, pero hay infinidad de señaléticas de lavado de manos. La que ustedes quieran la pueden utilizar y pues debe haber constantemente y sobre todo al ingreso el uso de gel antibacterial con base de alcohol al 70%. Hay que acceder al inmueble. En el momento en el que se accede, se pone la solución de gel. Si ustedes cuentan con estaciones de lavado de manos, pues también se les va a tener que invitar a que lo hagan, y sobre todo cuando se trate de ir a comer, después de ir al baño. Si ustedes atienden a un alumno y luego a otro alumno y luego a otro alumno, tendrán que estar haciendo lavado constante o bien desinfección con gel. Si tosen o estornudan, si hay alguna situación que ustedes duden que a lo mejor se encuentran sanos,
pues tienen que tomar todas las debidas precauciones y por eso es tan importante que tengan su cubrebocas. Si estuvieron en contacto con residuos, cualquier tipo de residuos, basura, se tendrán que lavar las manos y siempre estar checando que estas manos se encuentren limpias. Bueno, el filtro sanitario, pues es una situación que ha sido ya muy variada en todos los lugares. En restaurantes utilizan un tipo de tapete, en escuelas utilizan una jerga impregnada de alcohol, de cloro. La idea es que se lleve a cabo un filtro sanitario, que tengan los insumos necesarios para poder llevarlo a cabo y en la modalidad que ustedes quieran, pero lo tienen que hacer. La persona que atiende el filtro sanitario pues debe estar protegida con su equipo de protección personal, debe contar con los insumos necesarios, alcohol en gel al 70%, debe de contar con su termómetro infrarrojo para no tener contacto con la persona que va a ingresar al lugar. El tapete puede ser en la modalidad que ustedes gusten, no hay ninguna en específico, pero sí que esté con una solución clorada y la sugerencia que nosotros le damos, pues que sea 125 mililitros de cloro comercial por cada litro de agua. Ya hay soluciones que vienen preparadas y que no son a base de cloro, sino de algún otro sanitizante, pero la idea es que se utilice. Hay que hacer la revisión de la temperatura corporal y lo ideal es que se registre en una bitácora. Hay que contar con estaciones de lavado de manos y si no es posible contar con estaciones de lavado de manos individual, se tiene que tener gel antibacterial con base de alcohol al 70%. Nuevamente volvemos a tocar el tema de el manejo de los residuos sanitarios y justamente era lo que les comentaba hace un momento. Los botes deben de estar tapados, deben de tener bolsa y para retirar estas bolsas del interior de los botes se debe de rociar con una solución clorada, sellarlas e identificarlas que se trata de un residuo sanitario. Se deben de colocar en un área específica para su manejo y por eso es que deben de estar identificadas. Hay que notificarle al personal de limpia que el contenido de esas bolsas tiene que ver con residuos sanitarios y se tienen que lavar y desinfectar los botes en los que se están almacenando estos residuos, así como el lavado de manos una vez que ustedes tiren la basura. Ok, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Vamos a entrar a la fase C. Básicamente esta parte es la concientización y la parte operativa que se va a realizar en las guarderías. Esto pues ya lo sabemos, pero no está por demás volverlo a repetir. Cualquier niño o niña que se encuentre con algún síntoma como tos, fiebre, dolor de cabeza, recuerden que la definición operacional para poder concluir un caso sospechoso es que tenga 2 o más síntomas de los que ya conocemos y que ya se mencionaron al principio de la presentación. Pero bueno, se los vamos a volver a decir. Dificultad para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, enrojecimiento de ojos y dolor torácico. Esto también aplica no solo para los niños, sino también para el personal que labora ahí. Entonces, básicamente esto es el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Vamos a garantizar que esta infraestructura esté en condiciones óptimas de limpieza, que tenga los insumos necesarios para poder tener una limpieza adecuada y mantener la seguridad del inmueble. Hay que fomentar las señaléticas para promover tanto el lavado de manos, tanto el uso de cubrebocas, equipos de protección, flujos unidireccionales, entrada y salida. Hay que capacitarse y orientarse sobre todo lo que tenga que ver con COVID y hacer uso de las áreas que no formen parte de las actividades rutinarias. Les mencionaba que hay que evitar hacer reuniones o aglomeración de personas en un área específica y más si esta área no cuenta con ventilación. Dentro también de las cosas que olvidé decirles hace un momento, es que en algunas partes de la Gaceta y de todos los lineamientos y protocolos, nos indica que si se va a utilizar aire acondicionado, este aire acondicionado tienen que documentarnos y demostrarnos cómo es la limpieza de los filtros. Si es un filtro de un solo uso, cómo los desechan
cómo es la disposición final de estos filtros y si son filtros reutilizables, cómo es el lavado y cómo es el secado y cómo se hace todo eso. Si no utilizan ninguno de estos filtros o como tal aire acondicionado, entonces lo que se les pide es que sean lugares ventilados con ventilación natural como ventanas. Dentro de toda esta infraestructura, pues también hay que promover el uso de los dispensadores de gel. Deben de estar a libre disposición y deben de contar con un stock apropiado para la disposición para todo el personal. Hay que disponer de programas de limpieza y establecer mantenimiento permanente a todas estas áreas. Hay que documentarlo en bitácoras para que quede constancia de eso. Establecer los horarios, como les comentaba hace un momento, y si hay un comedor, pues entonces tener la sana distancia o la señalética que se necesita para poder tener la distancia que se requiere y que no haya contagios. También les comentaba que, bueno, la asistencia de alumnos es por 3 veces por semana para poder rotar a todos y que todos tengan la oportunidad de poder asistir. Bueno, la distribución de las mesas es lo mismo. Las mesas o periqueras para los niños y las mesas para el personal docente. Hay que tener la cobertura completa y al 100% de esquemas de vacunación y si no cuentan con todas las vacunas, sí poner a consideración de la autoridad, pues que es de la autoridad de esa institución, cuál va a ser la determinación que tome, porque eso sí es muy importante. Ok, las medidas sanitarias específicas para el personal es un área que al final es muy importante porque finalmente pensamos en la parte de los niños, en la parte de los alumnos, pero a veces se nos olvidan los maestros, que finalmente esa es la parte importante, o es la parte medular de todo esto para poder tener éxito. Y tiene que ver con el personal docente. El personal encargado del cambio de pañales, pues se tiene que lavar las manos, pero también debe de estar protegido. Debe de utilizar guantes si es que se puede, porque muchas veces hacemos las visitas y nos dicen que es bien complicado cambiar pañales con guantes. Si no los van a utilizar, entonces deben de tener uñas cortas, sin esmalte, sin utilizar joyería y se tienen que estar lavando constantemente. Si es posible adoptar la manera de colocar una barrera de acrílico o grafeno para evitar contagios. Si no, y no lo necesitan, pues no es necesario. Hay que promover que las personas que trabajan ahí, pues no compartan equipo. O sea, hasta la pluma es un vector que nos puede contagiar. Entonces, cada quien debe de traer su papelería y sus insumos de trabajo para que no estén compartiendo herramientas. Deben usar cubreboca al recibir a los niños y a las niñas, y si los van a tocar o los van a estar revisando en el filtro, deben de estarse constantemente desinfectando las manos. El área de lactancia, pues es lo mismo. Deben de aplicarse gel, lavarse las manos, y regularmente en el área de lactantes siempre existe una estación de lavado de manos para este tipo de población. Si se utilizan colchonetas, la desinfección y limpieza debe ser diariamente, debe de ponerse al sol y utilizar una dilución para su limpieza de cloro, para la desinfección. Si utilizan cobijas o sábanas, se tienen que estar lavando diariamente. Así como en el área de alimentos pedimos que el personal sea lo más limpio posible, en esta área también, y más si maneja alimentos. Entonces tiene que ser aseado, debe de acudir bañado diariamente con sus uniformes limpios y a lo mejor, si es posible, cambiarse ahí para no contaminar. Porque, pues bueno, no es lo mismo transportarse a lo mejor en el transporte público, estar expuesto a mucha gente que probablemente esté contagiada y, bueno, llegar, cambiarse esa ropa y colocarse una con la que va a estar trabajando en el área de donde están los niños. Hay que utilizar lo menos que se pueda el material, y si se va a utilizar, se va a tener que estar desinfectando constantemente. Si algún niño o niña no acude y había estado acudiendo de manera regular, hay que investigar el por qué no ha asistido a clases. Tenemos que hacer el estudio y el interrogatorio con la familia.
no se está permitiendo, y bueno, no se permitió desde un principio, arcos sanitizantes, ni tampoco rociar a los niños con soluciones sanitizantes. Hay que garantizar que los sanitarios cuenten con todos los insumos y que dentro de los sanitarios exista la sana distancia. Que los botes de basura tengan tapa, como les mencioné, tapa oscilante, tapa de accionamiento de pedal o tapa normal, y que estén tapados en todo momento con su bolsa de plástico y señalados. El manejo de excretas, cambios de pañales y manejo de vacinicas tiene que ser constante, así como la desinfección. Evitar saludos de mano, de beso. Y aquí nuevamente les volvemos a presentar las señaléticas para el lavado y la desinfección de manos. El de la izquierda es lavado de manos con agua y jabón y el de la derecha es desinfección con alcohol gel al 70%. El control de ingreso y egreso, pues lo mismo. El ingreso va a ser en el filtro, cuando ustedes lleguen los menores, debe haber una persona que esté al pendiente de este filtro con todos los insumos que ya se mencionaron anteriormente. Si no se siente bien, pues se va a tener que quedar en casa y aplica tanto para alumnos como para maestros. Y hay que crear una lista de verificación para que los padres o el personal vayan a decidir si los niños pueden ir a la guardería o no. Los preescolares deben de también estar en esta lista y debe incluir los siguientes elementos. Hay que establecer el filtro sanitario. En ese filtro se le va a poner el nombre de la niña, el niño o los trabajadores que cuenten con alguna sintomatología. Esto es para un caso epidemiológico. Si dentro de la guardería hay personal médico, esta persona va a ser la persona destinada para realizar el filtro sanitario, pues por obvias razones, porque tiene el conocimiento y la formación profesional médica. Se van a establecer entradas y salidas. En caso de que se cuente con un solo acceso, se va a tener que dividir, ¿ok? Hay que privilegiar puertas abiertas, ventanas abiertas, y evitar tocar manijas. Si se tocan, pues se tendrán que lavar las manos o desinfectar. Se va a coordinar el ingreso y el egreso de todos los niños y además de los trabajadores para que no se hagan aglomeraciones. Si hubo algún contacto sospechoso, si tuvieron algún confirmado en casa o dentro de la escuela, se tiene que dar aviso inmediatamente a la autoridad sanitaria, o bien si se encuentra en casa la persona usuaria y tiene sintomatología, no sé, tal vez el fin de semana tendrá que avisar a la escuela para que las personas que estuvieron en contacto se hagan la prueba. ¿Qué vamos a hacer si algún niño durante la jornada de la guardería se identifica como caso sospechoso? Bueno, vamos a llamar de inmediato a los papás, vamos obviamente a separarlo del grupo, vamos a utilizar un área que se va a destinar exclusivamente para este fin. Va a ser un área que va a estar vigilada por el médico si es que existe o la persona que esté responsable. Y en caso de tener signos y síntomas una persona adulta, se va a restringir el contacto y tendrá que acudir a su centro de salud o a su médico para hacerse la prueba. Todo lo que el médico les indique es lo que tienen que seguir al pie de la letra. Cuando haya 2 o más casos sospechosos, se va a llevar nuevamente a la sala de aislamiento y se va a dar seguimiento al niño o niña o niños en general vía telefónica. Se van a evitar actividades en espacios comunes con estos niños y a lo mejor lo más conveniente es aislar a esa sala o bien cancelar las clases presenciales en ese grupo de niños en tanto no haya algún otro caso ya confirmado. Se va a tener que notificar a la jurisdicción sanitaria que corresponda de acuerdo a la alcaldía, se notifica a Locatel, y bueno, se tiene que evitar ya en ese caso compartir juguetes o material didáctico y puede incluso suspenderse esa actividad. Es importante la limpieza y la desinfección de todas las áreas, así como de los juguetes y utensilios de uso común.
lo que les comentaba, hay que suspender el aislamiento solamente cuando los niños hayan tenido un contacto estrecho y al menos hayan pasado 14 días sin aparición de nuevos casos. Cuando ya existan más de 3 casos sospechosos, hay que hacer un cierre parcial o total del plantel, pero ya con un diagnóstico médico. Hay que darle seguimiento vía telefónica a todos estos casos y la reapertura se va a dar cuando el diagnóstico ya sea negativo a SARS-CoV-2. El egreso va a ser de la misma forma, va a ser aplicando el gel, los papás van a tener que llegar con tiempo, lavarse las manos o desinfectárselas para que se les entregue al menor y también evitar que la salida sea concurrida. Se tiene que estar informando a los papás del estatus en el que se encuentra la guardería todos los días y se tienen que colocar carteles, primero reportando el número de casos y todos los carteles que mencionamos con anterioridad para poder dar más información a los papás. Dentro de las salas y las estancias, de la sala o estancia en donde se encuentran los niños, debe mantenerse lo más ventilado posible con ventilación natural, la distancia de 1,5 metros, hay que colocar insumos, gel, actividades reducidas, evitar la mezcla entre todos los alumnos o distintos alumnos, y sí hay que promover continuamente el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Con respecto al recreo, hay que minimizarlos y hay que hacer lavado exhaustivo de manos una vez que termine y antes, cuando van a tomar sus alimentos, lavado de manos, término del recreo, hay que volverse a lavar las manos al entrar a la sala y no compartir juguetes. Si se van a compartir, se tendrán que estar desinfectando de manera continua. Si hay juguetes ya muy sucios, hay que colocarlos con agua y jabón. Y cuando es un intercambio entre juguetes, pues a lo mejor podrían utilizar toallas a base de alcohol o de desinfectante a base de cloro. Hay que realizar limpieza continua si se trata de actividades deportivas, lavado de manos, evitar juegos en grupos y lugares cerrados. Si los niños llevan lunch o alguna bebida hidratante, es única y exclusivamente para ellos o para los docentes, y evitar compartir nuevamente juguetes. Si lo hacen, hay que desinfectarlo. Nuevamente, el cambio de pañales debe ser lo más rápido posible. Si no utilizan guantes, se tienen que estar lavando las manos. Y que la persona que cambie pañales, pues que no sea la misma encargada de alimentarlos. Y si es así, pues se tendrá que tener un lavado exhaustivo de manos de 10 pasos. Cada niño va a llevar sus pomadas, si es que es así necesario. Les mencionaba que las periqueras o las mesas en las que comen tanto los alumnos como los maestros deben de tener la sana distancia de 1,5 metros. Hay que priorizar la ventilación natural y la limpieza y desinfección antes y después de usarlo. En el área de oficinas donde están los adultos es lo mismo, exactamente. Hay que desinfectar, hay que utilizar cubrebocas, se tiene que utilizar igual la parte de gel antibacterial. Cada uno va a tener su equipo, su propio material. Hay que evitar consumir alimentos dentro de la oficina, esperar hasta que sean la hora de tomar los alimentos y limpiar constantemente la zona de recepción. Al momento de que los niños entren a la guardería, se recomienda que solamente lleven la ropa que va a utilizar esa semana y no estén llevando mochilas. Se van a resguardar en un área especial para cada niño y se deben de desinfectar continuamente tanto las bolsas como los espacios donde está esta ropa. Si no se usa, pues se entrega a los papás al término de la semana y nuevamente se vuelve a recibir al día lunes. Cepillos de dientes, peines, todo esto que es como muy personal de los niños, artículos de limpieza personal, deben de estar separados y deben de estar en un lugar limpio. Nuevamente volvemos al mismo punto, la sana distancia, las condiciones de mantenimiento de los sanitarios, se deben de limpiar, desinfectar, deben de tener los insumos necesarios
y asegurar el suministro de insumos, tanto de agua corriente, jabón, cloro, gel, toallas de papel, pañuelos y sobre todo cestos de basura. La ventilación, como les mencionaba, tiene que ser natural y si utilizan filtros, se debe de documentar cómo se hace, tanto cómo se desecha y si es que se lavan, cómo es el lavado. En las noches y fines de semana, pues si utilizan la ventilación, no se va a apagar, se debe dejar operando a baja velocidad y si hay sistemas de extracción de la misma manera. Si hay algunas goteras o hay algunos sellos de agua que no funcionen, deben tener cuidado con todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y la limpieza. Ajá. Hay que utilizar siempre las tapas o bien tener los inodoros tapados y si hay alguna fuga de agua, tenemos que repararla, darle mantenimiento. A eso se refiere el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Y obviamente tiene que estar documentado en una bitácora. Bueno, estos son los anexos. Esta sería la parte de las recomendaciones para el filtro en centros educativos. Puede ser a la libertad que ustedes gusten. El que va a promover el uso de cubrebocas en todo momento, el lavado de manos, la desinfección, la disposición final de residuos sanitarios, los tipos de bote, las técnicas de triple balde, que es lo que les mencioné en un principio, la cantidad de mililitros de cloro que se van a agregar para hacer la dilución. Y bueno, tenemos varias opciones para desinfección, el alcohol isopropílico, el agua oxigenada. Y bueno, aquí están los recursos. El plan gradual hacia la nueva normalidad, vamos a registrar la actividad económica en el CIAPEM. La evaluación para el protocolo de seguridad es la nueva normalidad y el registro va a ser igual con la llave. Bueno, tenemos todas estas capacitaciones. En la página de internet tenemos 7 capacitaciones y allí ustedes las van a poder encontrar directamente en la página de la agencia apscdmx.gov.mx. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, maestra, le voy a dar lectura de algunas preguntas que aparecen a través del chat. Adelante. Nos pregunta Laura Mendoza. Buenas tardes. Quiero saber cómo debe ser el uso de cubrebocas para niños de preescolar. El uso de cubrebocas para niños de preescolar, muchas escuelas lo están manejando. Les piden cierto número de cubrebocas y se los tienen que estar quitando a determinada hora. La Organización Mundial de la Salud tiene la opción de utilizar solamente por cierto tiempo, 4 horas, el cubrebocas en niños, porque son muy pequeños. O sea, estamos considerando preescolares hasta los 5 años, 4 años, y no se lo dejan por tanto tiempo. Entonces, es válido que lo puedan utilizar a lo mejor al ingreso y un par de horas más y se lo puedan quitar. Hay niños que están ya bastante acostumbrados y que se los dejan todo el día y les dan sus cambios de cubrebocas para cambios cada 4 horas. Pero también tiene mucho que ver con el hábito del niño. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta es de María Claudia Aquino. Y nos pregunta que si las medidas que nos presentó también aplicarán para el siguiente ciclo escolar o habrá cambios. ¿Cómo? Perdón, no escuché esa. Si las medidas que presentó en este momento para educación preescolar solamente son para este ciclo o también para el siguiente ciclo escolar o habrá cambios. Pues de hecho es para el ciclo que viene, porque este ciclo pues ya concluyó, o sea, realmente creo que es más operativo para el próximo. Okay. Pero bueno, finalmente se puede utilizar tanto en el pedacito que queda de este como en el que viene. Okay. Nos pregunta Diana, ¿y si algún colaborador se rehúsa a vacunarse? ¿Cómo, perdón? Si algún colaborador se rehúsa a vacunarse. ¿Se refiere a los maestros? ¿A los docentes?
Pues es que tampoco hay una ley que nos obligue a hacerlo. Finalmente, lo ideal sería que todo el mundo se vacunara, pero no tenemos esa, o sea, no hay esa capacidad, no, dentro de la Constitución no hay algo que nos obligue, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo como autoridad sanitaria. En un reglamento interno de un instituto se podría hacer, o sea, como un reglamento por parte de la escuela, pero nosotros como autoridad sanitaria no podemos hacerlo. Y muchas gracias. Nos pregunta Mar Casillas, ¿los medidores de CO2 son una medida que se recomienda? ¿Los oxímetros se refiere? No, solamente los pueden utilizar los médicos en caso de que tengan algún caso sospechoso. Y en este caso, dentro del filtro, nosotros no mencionamos los oxímetros porque solamente es el saber qué temperatura tiene, garantizar que haya desinfección de manos. El oxímetro es para conocer la condición de saturación de oxígeno que tenemos. Entonces, en este caso, no hay sentido de tener un oxímetro. Si tienen área médica, si hay un área médica específicamente que se encargue de que tenga por un médico o alguna enfermera, una licenciada en enfermería, en el momento en el que a lo mejor tienen un caso sospechoso, ahí van a utilizar el oxímetro para saber la saturación que tienen de oxígeno. Pero como parte de un filtro, no. O sea, sí se utiliza, pero en el área médica. Hola, perdón. Soy Mari, hice esa pregunta, pero no me refiero a los oxímetros, sino hay unos aparatos que miden las partes por millón de CO2 que se encuentran en el ambiente. Y algunas organizaciones dicen que deben de ser menos de 700. Pero supongo que eso no está tan regulado ni registrado porque si no, o sea, no se se recomendarían, pero no. El dióxido de carbono, o sea, la cantidad de saturación de dióxido. Ajá. Nosotros no lo recomendamos, de hecho no sé en qué literatura está escrito, pero pues como tal en la Secretaría de Salud no viene como medida dentro de un protocolo. Ok, muchísimas gracias. Nos pregunta Licenciada, Lorena. ¿nos puede adelante compartir sus diapositivas? Sí, claro, la ingeniera Norma les va a hacer llegar la presentación. De todas maneras está puesta en la página, en la página de la agencia que les compartí el link, ahí viene. Tenemos 6 y 7 más. Okay. Nos pregunta Lorena Elisa García, ¿alguna recomendación para los docentes que atienden a varios grupos en día? A varios grupos, pues es que la recomendación es que solamente atiendan a uno. Y que haya rotación de personal. Por eso es que les mencionamos acerca de que los niños tendrían que ir solamente 3 veces por clases presenciales y que el resto fuera virtual para que se hiciera mixta. Me refería porque como maestra o docente de inglés y de computación, pues veo varios grupos y de diferentes edades. Es que sí, ese es un problema grave, porque si en algún momento hubiera un caso sospechoso y a lo mejor es asintomático, es un vector. O sea, usted se convertiría en un vector porque entra a un grupo, sale de ese grupo, se va a otro grupo. Entonces, por eso lo ideal es que solamente se dé una clase o que esté de fijo en un solo grupo. Ok, muchas gracias. Y nos pregunta Gabriela Velasco, ¿por qué no se puede rociar con alguna solución sanitizante? Solamente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y dentro de los protocolos que se mencionan, no está permitido el que se rocíe a los niños. Okay. Benito Ascano pregunta, ¿el tiempo de uso de cubrebocas es claro? Pregunto, ¿hay algún material sugerido para los cubrebocas para los niños? No, el desechable es el mismo que se utiliza para los adultos y si quieren utilizar el de tela, pues tendrán que cambiarlo aproximadamente de 4 a 6 horas y tenerlos limpios. Okay. María de Los Ángeles, ¿qué tipo de cubrebocas se recomienda que usen los niños de preescolar?
quirúrgicos, tela, KN95. El uso de credenciales de los niños que se cuelguen en el cuello puede ser un medio de contagio. Sí, sí, claro, tendrían que estar desinfectados. Por eso es que no se les permite eso en este momento. O sea, como identificación para saber cuántos niños están llegando y que a lo mejor esa credencial se quede dentro del centro educativo y se le entreguen al papá, se le entregan previamente desinfectada y él la tendrá que entregar de la misma forma. Pero para que ellos la traigan todo el tiempo colgando, no es viable. Y el material es exactamente el mismo que los adultos utilizamos, a menos que tengan una condición de salud excepcional los niños, que tengan alguna alergia o alguna situación de alergia al material, pues sí tendrá que ser un material especial, pero en realidad es exactamente el mismo que utilizamos nosotros. Okay. Por último, Lucía Quintero nos pregunta si están recomendando que los periodos de recreo sean cortos y en preescolar la mayor parte de las actividades son juego. ¿Aquí qué recomendaría? Pues es que si es en espacio abierto, podría ser un receso un poquito largo, pero debe ser rotado. O sea, un grupo, otro grupo, y así que todos pueden salir porque estás en un espacio abierto. Pero si estás en el salón, pues entonces se tiene que reducir y obviamente tienes que favorecer la ventilación natural. Sí, perdón, soy Lucía Quintero. Sí, justo. Estamos planeando que los recesos sean en espacios abiertos y con células de 10 niños aproximadamente. Entonces van a salir a recreo 10 y luego otros 10. ¿Pero es el mismo salón? Sí. Si esos 10 son del mismo salón, o sea, a lo mejor tienes 15 alumnos. Sí. Saca esos 15 alumnos. Porque si te quedan 5, o sea, si vas a sacar 10 y te vas a quedar con 5 y esos 5 los vas a juntar con otro para hacer un 10, no. O sea, si en tu grupo primero tienes 15 alumnos, saca esos 15 alumnos, que es el grupo A. Del grupo B tienes 8, saca esos 8. La idea es que ellos no tengan contacto con los otros. Ok, igual para el trabajo, o sea, recomiendan que, por ejemplo, tengo grupos de 19. Estaba pensando dividirlos en 2 para hacer subgrupos, pero ¿puedo trabajarlos en conjunto esos 19? No, una vez que ya los separa, ya. No se vuelven a juntar. Exactamente, no. Ok. Gracias. O sea, lo ideal es eso, que no tengan comunicación. Justo por eso es que se está dando el regreso escalonado y el regreso híbrido. No todos están obligados a mandar a sus niños a la escuela y por eso es que se les permite que sigan teniendo este tipo de clases presenciales y otras virtuales, porque así no vas a tener el contacto con tanto niño. Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? La pueden colocar a través del chat o abrir su micrófono. Me parece que ya no hay preguntas, maestra. ¿Algo más que quiera integrar a esta plática? No, yo pues, tengo dudas. Sí, adelante. Sí, hice la pregunta sobre rociar a los niños directamente con alguna solución sanitizante, pero no me quedó clara la respuesta. No dije que los rociaran, dije que no se permita rociar. Por eso, ¿por qué no se permite? La Organización Mundial de la Salud indica que en niños preescolares o menores de 10 años no está permitido el rociarlos con esta solución. Ok, gracias. Esto tiene que ver en ocasiones por la reacción que puede provocar en los niños y porque muchos niños a esa edad todavía son sujetos de muchas alergias. Entonces, no se permiten ni los arcos sanitizantes ni tampoco rociarlos con soluciones sanitizantes o bien con estos, ¿cómo se llaman? No, los vaporizadores.
Ok, ya me quedó claro. Muchas gracias. Okay. Licenciada, entonces debo de sentirme tranquila porque en mi caso yo tengo una residencia hogar para varones con discapacidad y mis jóvenes son mayor de 18 años hasta los 60 y tantos, entonces con ellos sí puedo rociar. Sí, claro, ellos ya son mayores de edad. Esto incluso lo pueden consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud y en la página de los protocolos tanto de nosotros como de la Ciudad de México, que para estancias infantiles hay cierta edad en la que no está permitido hacer ese tipo de situaciones con los niños. De los 18 años para arriba no hay ningún problema. Gracias. O sea, pues ya se consideran adultos. ¿Alguna otra duda? Yo quería hacer una pregunta. Disculpe, Adelante. por ejemplo, gracias. Por ejemplo, si tenemos algunas áreas donde trabajamos lo que es biblioteca, psicomotricidad, entonces esas áreas ahorita, digamos, regresando, no se utilizarían. Si las van a utilizar, las tienen que estar desinfectando entre cada paso de grupo o personas. Pero bien desinfectadas. Ok. Muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Ok, pues vamos a dar cierre a esta actividad.